Bien, la profesora Natalia Caniguán es directora del Instituto de Estudios Indígenas y nos va a estar acompañando en esta parte de nuestra segunda clase, nuestra segunda sesión y a término de la primera unidad. La verdad es que creo que el tiempo avanza muy rápido. Cuando iniciamos la sesión cero, yo estaba, la verdad, muy nervioso porque para mí es una, por lo menos, como, yo soy profesor, pero para mí es una de las primeras instancias formativas que tengo a nivel universitario y también está, debo reconocer que estaba un poco nervioso y no pensé que el tiempo iba a avanzar tan rápido y creo que ha habido un rodaje bastante bueno, ha habido muy buena participación y espero que esa participación se pueda seguir sosteniendo en el tiempo y seguir aprovechando las distintas sesiones con la AES y los académicos, como también con las agrupaciones estudiantiles que están también liberando material audiovisual y se está, desde ayer se empezó a liberar material audiovisual con el trabajo que están desarrollando las agrupaciones y también con el encuentro que van a tener con ellas en las últimas dos sesiones. Así que, para no quitar más minutos a la profesora Natalia, eh, Natalia, por favor, adelante. Usted también puede presentarse con los chiquillos, quizás más de alguno la ubican a usted. Así que eso, el micrófono es suyo. Gracias, Gustavo. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Yo la conozco. Wow. Sí, sí, yo la conozco a usted. De hecho, he hablado con usted un par de veces. Ah, qué bueno ahí que nos conozcamos entonces, pues mejor para hacer más ameno este espacio. Bueno, ya lo decía Gustavo, yo trabajo ahí en la UFRO, soy la directora del Instituto de Estudios Indígenas e Interculturales, que para quienes no lo conocen es una ruca que hay hacia atrás de agronomía, por allá estamos, por si algunas necesitan algo, ahí nos pueden ubicar. Y un poco también vinculado a ese quehacer, yo soy antropóloga de formación, no soy docente, así que también puede ser que a veces me escapo un poco de la docencia como tal, y voy a ser un poco dispersa por si acaso, eh, lo advierto desde ya. Y bueno, un poco vinculado a los temas que trabajo y que realizamos en el instituto, la idea es que hoy día conversemos un poco de esta idea de ciudadanía en contextos de diversidad cultural y vamos a entrar también un poco a lo que son los famosos conceptos de multiculturalidad e interculturalidad, que son como bastante presentes dentro de al menos este territorio, de esta región, y que también hoy en día han estado bastante en boga por el proceso constituyente que estamos viviendo como país, aunque sin duda nos fija desafíos respecto a cómo debiésemos entonces tender a convivir en estas sociedades, que debiésemos partir de la premisa de reconocer la diversidad, lo que suena como a veces muy básico, pero la verdad es que es algo que ha sido bastante complejo y es razón, por ejemplo, de que en Chile no tengamos actualmente reconocimiento a los pueblos y más bien hablemos de que todavía somos un estado monocultural. Y vamos a ver lo que entonces ello implica y las tensiones que genera en esta ciudadanía, que tiene que ver un poco con situaciones que lamentablemente también hemos visto el último tiempo, como de racismo, como se observó en Iquique a partir de los procesos migratorios y el mal control de la migración, que lleva a que la población, la sociedad civil se exprese en descontento, por así decirlo, hacia quienes migran, siendo que ahí más bien lo que tenemos es una falla estatal respecto a hacerse cargo de los derechos de las personas migrantes y de los ciudadanos. Y así también lo hemos visto en nuestro territorio con distintas también muestras de racismo y discriminación que lamentablemente vivimos a cotidiano, y especialmente las personas que son de pueblos originarios. Entonces la idea es que entremos un poco en esos temas y cómo podemos ir, quizás no sé si resolviéndolos porque siempre es complejo, pero sí sentar la base de que son temas que no podemos ir permitiendo si queremos ser ciudadanos conscientes y respetuosos de la diversidad sociocultural, ¿ya? Voy a estar presentando unas láminas de apoyo. Pueden interrumpirme cuando gustan, pueden abrir nomás el micrófono y interrumpir o dejar por escrito por el chat, porque igual lo voy mirando, pero generalmente es más ameno cuando hablan, porque cuando leo el chat me quedo pegada, entonces, o sea, como que no puedo estar hablando y leyendo el chat. Entonces, es un tema práctico. Ya, entonces, a ver que esto se cargue bien. Ahí está. Entonces, lo que les decía, vamos a ver estas ideas de... ay, se me fue.
Ahí sí. Vamos a ver estas ideas de diversidad cultural, multiculturalidad, interculturalidad, pero más que fijar definiciones teóricas de estos conceptos, a mí me interesa que los fijemos como formas de convivir en sociedad que implican cada una de ellas, especialmente la distinción entre multiculturalidad e interculturalidad, que vamos a ver que si bien muchas veces se pueden usar como sinónimos, vamos a ver que no son lo mismo y que implican distintos tipos de conducta, tanto desde nosotros como sujetos a como eventualmente, bueno, Estado, instituciones o espacios en los que nos desenvolvemos, ¿ya? Entonces, para iniciar, ¿por qué es necesario abordar las relaciones interculturales y la diversidad sociocultural? Lo primero es, como yo lo decía recién, es como casi de perogrullo decir que vivimos en sociedades que son diversas. Sin embargo, a pesar de que puede ser algo a veces tan obvio y tan evidente, la verdad es que cuando se trata de precisamente gestionar, convivir en diversidad, nos cuesta bastante. Y nos cuesta porque siempre la diversidad nos implica una suerte de inseguridad de quienes somos, o nos ha implicado malas relaciones respecto a que siempre se ha generado la tensión de que alguna sociedad domina a otra, un grupo domina a otro, entonces siempre hemos tenido más bien malas relaciones en diversidad más que buenas relaciones. Entonces, ¿por qué es necesario abordarla? Hay otro tema, es que tanto, por ejemplo, el concepto de multiculturalidad como el de interculturalidad, y en general todos estos conceptos nacen precisamente para interpelar a los estados e interpelar a las instituciones, de decirles, ustedes como entes tienen que hacerse cargo de los territorios en los que están, en este caso, en los que se han instalado, y tienen que hacerse cargo de esa complejidad, que no es solo, o que más bien es terminar de invisibilizarla, que era lo que se estaba haciendo con estos estados monoculturales que se crean al menos en América Latina hacia finales de 1800, y en el caso particular de la Araucanía con un estado que es bastante reciente, considerando que el estado chileno recién pudo, por así decirlo, hacerse parte de este territorio hacia finales de 1800 y inicios de 1900. Entonces, un estado bastante tardío, bastante monocultural, que es lo que yo les decía hace un rato. Acá en Chile nosotros no tenemos reconocimiento a la preexistencia de los pueblos indígenas ni a su existencia. Ni tampoco, por ejemplo, el pueblo afrodescendiente, si bien recién fue reconocido el año 2019, nuestros libros de historia hasta hace muy poco, si que no todavía, siguen hablando de que en Chile no hubo esclavitud y que no hubo personas negras. Sin embargo, cuando nos irrumpe un movimiento de personas afrodescendientes que quieren ser reconocidos como pueblo tribal, Chile se tiene que ver enfrentado a ese tipo de situaciones. O no sé si habrán visto en la Convención Constituyente, cuando se hicieron los procesos de audiencias en la Comisión de Derechos Humanos y fueron personas del pueblo Selknam, que Chile da como extinto y lo presenta como extinto en sus libros de historia y en lo que a nosotros nos enseñan. Sin embargo, ahí había personas que estaban diciendo, nosotros existimos, estamos vivos, necesitamos que nos reconozcan como tal. Entonces ahí nos damos cuenta que claramente convivir en diversidad no es sencillo, y para allá vamos a entrar en lo que aquí se ha llamado el famoso conflicto indígena, que sin ir más lejos, ayer significó que se decretase estado de emergencia en la Araucanía o la macrozona sur, precisamente para promover la militarización, porque hay un contexto de diversidad y un conflicto con los pueblos indígenas que no se logra resolver desde el Estado. Entonces estos conceptos surgen para eso, en teoría para evitar que, por ejemplo, tengamos estados de excepción como el que tenemos en la Araucanía, pero entonces esa situación también nos da cuenta de que no es fácil la convivencia en esta diversidad y que entonces hay que pensar las fórmulas para que se pueda llevar a cabo y que no sean las situaciones que lamentablemente vivimos hoy en día, al menos en este territorio y en Chile en general. Ya lo decía yo también con el caso migratorio que hemos visto, que no ha dejado, ha dejado más bien en evidencia muy malas prácticas de parte tanto del Estado como de la sociedad chilena. Entonces hay que abordar las relaciones porque efectivamente es problemática la relación y el reconocimiento existente hacia pueblos originarios, afrodescendientes, pueblos migrantes y otras diversidades. Hemos puesto ya varios ejemplos que nos dan cuenta que no es fácil, o es más bien a los estados les cuesta hacerse cargo de esos temas. Eso no pasa solo en Chile, son realidades que al menos si nos situamos aquí en el plano de América Latina son bastante comunes. Todos los estados han tenido que lidiar o lidian con estos temas en algún momento, y con las historias que implicaron también la instalación de los estados-naciones y de todo su aparataje.
No sé si también recuerdan un par de noticias que salieron hace un tiempo respecto a esta tumba de niños indígenas que había en Canadá, y que también nos habla de esos mismos, de esos procesos de despojo, en ese sentido es prácticamente un genocidio que cometieron los estados hacia los pueblos indígenas tratando de negar precisamente la diversidad. La diversidad es parte constitutiva de nuestros territorios, de nuestros países, de nuestras comunas, de donde nosotros nos desenvolvemos. Nosotros no estamos en espacios que no sean diversos, no existen lugares que no tengan diversidad, entonces por eso también tenemos que asumirla y hacernos cargo. Tiene que ser siempre en su máxima expresión, por así decirlo, o sea, a tratar de abordar la mayor cantidad de diversidades posibles, porque es la mejor manera de que cada una se pueda desenvolver ojalá el desarrollo pleno de sus capacidades, pero desde su diversidad. ¿Por qué también es importante situarnos en este tema? Porque lo primero que tenemos que observar cuando hablamos de relaciones interculturales, de ciudadanía vinculada a la diversidad cultural, es observar cómo nos relacionamos. Y lo primero que nosotros tenemos que notar es que nuestras relaciones cotidianas, nuestras relaciones sociales, están cruzadas por los sistemas en los que nos desenvolvemos. Y lamentablemente el sistema actual en que nosotros nos desenvolvemos es un sistema de desigualdad, desigualdades que son estructurales, desigualdades que son sociales, económicas, políticas y de poder, y que eso también nos sitúa en distintas, por así decir, niveles para relacionarnos. Siempre vamos a estar, sobre todo en relaciones de desigualdad, pero sobre todo en relaciones de poder. Y eso es lo primero que tenemos que hacer siempre patente cuando queremos hablar de esta ciudadanía, de en qué tipo de relaciones de poder nos desenvolvemos, tanto nosotros como sujetos y sujetas, pero también en tanto hablamos de pueblos, culturas y otras diversidades que hay en este contexto. ¿Y por qué es necesario conocer esas relaciones de poder y desigualdad? Vamos a ver por qué es sobre ellas sobre las que debiésemos tender entonces a trabajar y a cambiar. Y lo segundo que siempre tenemos que cruza más bien, o que tenemos que tener claro respecto a todas nuestras relaciones que entablamos, es que todas nuestras relaciones también están cruzadas y permeadas por los prejuicios imaginarios que tenemos del otro. Prejuicios imaginarios que tienen varias condiciones. Lo primero es que suelen ser elementos bastante inconscientes, podríamos decir, toda vez que se van reproduciendo casi naturalizadamente, sin cuestionamiento, sin crítica, sin un pensamiento crítico de parte nuestro de cómo los reproducimos. Y también los prejuicios y los imaginarios tienen otro propósito que tiene que ver precisamente con, yo les decía, nos cuesta vivir en diversidad porque la diversidad nos asusta, y los prejuicios imaginarios lo que nos ayudan es a darnos seguridad, toda vez que a través de los prejuicios imaginarios generalmente inferiorizamos al otro, o lo vemos como alguien más débil, o lo situamos como un opuesto sobre el cual nosotros podemos actuar. Entonces también el prejuicio y el imaginario tiene ese rol de seguir fijando, por así decir, estas desigualdades, o a veces ampliándolas o construyéndolas en pos de que nos sitúa a nosotros como los que sabemos, los que tenemos la verdad, los que tenemos la razón, los que somos de la sociedad supuestamente elegida, idónea y apta, versus los otros que siempre son salvajes, atrasados, malos, feos, o siempre tienen características generalmente negativas. Nos cuesta mucho tener prejuicios imaginarios positivos, y cuando las tenemos es interesante porque hacia quienes tenemos prejuicios imaginarios positivos hace que nosotros nos situemos en un escalafón de inferioridad. Entonces, como ven, siempre estamos en esta lógica de desigualdad y de relaciones de poder, que como les dije es lo que es uno de los focos donde se puede actuar. Si voy muy rápido también me dicen, porque sé que también hablo muy rápido, por si acaso. Eso. Entonces, si hay cosas que no van quedando claras, me interrumpen. Y entonces vamos a entrar a estos conceptos que yo les digo, más que aprenderlos con definiciones teóricas, la idea es que más bien los entendamos en nuestros contextos y que implican para esta idea de desenvolvernos en estas diversidades. Y lo primero es que también la interculturalidad es un concepto que también está súper manoseado, especialmente en esta región, toda vez que es un concepto que se utiliza mucho. Uno escucha en esta región políticas con apellido intercultural, programas con apellido intercultural, como que todo es intercultural, de ahí vamos a ver si efectivamente es intercultural o no. Y eso hace que el concepto se pierda un poco de sentido. Yo siempre pongo el ejemplo, acá en la Araucanía tú tienes políticas interculturales y tienes cócteles interculturales. Y claramente una comida y una política no pueden estar
o no pueden tener el mismo apellido, porque entonces quiere decir que este famoso apellido intercultural está perdiendo el sentido y la razón de ser. Y en este sentido se han armado, podríamos decir, ciertos mitos respecto al concepto, o ciertas nociones que más bien no son muy precisas respecto al concepto. Lo primero es entender la interculturalidad como una característica propia de la humanidad y de las relaciones humanas, que efectivamente tiene algo de ello, toda vez que nos está hablando de relaciones entre sociedades y entre personas. Sin embargo, es una definición tan amplia que también no nos dice absolutamente nada, porque no nos está diciendo más que es como una característica del relacionarse, pero no me dice cuáles son esas características. No le ha puesto ningún tipo de apellido, entonces no me está diciendo nada. También se suele pensar o atribuir que la interculturalidad refiere solo a pueblos indígenas, y también es un tema que políticas públicas, y en el caso de nuestro territorio son políticas públicas orientadas hacia las personas de pueblos originarios, y eso sí es un mito. Por un lado, la interculturalidad no es una política pública en absoluto, sino que más bien es un elemento que interpela la política pública, pero por otra parte no solo refiere a pueblos indígenas, o sea, yo hablo de interculturalidad cuando hablo de pueblos indígenas, poblaciones migrantes, diversidad de género u otras identidades, o sea, en la expresión más amplia del concepto de cultura y de diversidades culturales que podamos tener. Entonces, bajo esa lógica, nosotros no somos interculturales porque vivimos en la Araucanía y no sé, alguien de la séptima región ya no es intercultural porque ya no habría pueblos indígenas bajo este mapa que nos suelen mostrar como que los pueblos indígenas están solo en algunas regiones, sino que más bien somos siempre interculturales porque siempre estamos vivenciando en alguna diversidad. Hombres, mujeres, generacionales, niños, adultos mayores, etcétera, adultos. Siempre estamos en diversidad y entonces ahí es donde viene, vamos a ver después los propósitos y los sentidos de la interculturalidad. Y lo tercero es que generalmente también se usa como sinónimo de multiculturalidad, pluralidad, diversidad, y la verdad es que también ahí vamos a ver que hay diferencias, toda vez que además los conceptos son conceptos que vienen de ideologías, que hay líneas de pensamiento que quieren poner una idea cuando acuñan estos conceptos, y entonces también es bueno en ese sentido entender de dónde vienen los conceptos y qué es lo que se busca poner, porque siempre hay una intención, y por lo tanto no pueden ser los mismos conceptos que si bien pueden referir a temas similares, pero no son lo mismo por la intención finalmente de las ideologías que hay detrás, y eso también es importante reconocerlo y conocerlo para ver qué postura uno asume después en su vida respecto a cómo convivir en diversidad. Y entonces lo primero y vinculado a esto último es la diferencia entre multiculturalidad e interculturalidad. Entonces, a partir de esos dibujitos, los círculos, no las caras, los círculos que hay en la pantalla, ¿qué diferencia les dirían ustedes que habría entre los dos conceptos en estas dos ideas? Tengo una asignatura que es de psicología comunitaria en donde nos hablan de estos conceptos de multiculturalidad e interculturalidad, y lo que nos decían es que, claro, el de multiculturalidad hace más referencia a la existencia de diferentes culturas en un territorio. Sin embargo, tienen menos, como que no hay una relación entre ellas. No habla de la relación entre estas diferentes culturas. En cambio, interculturalidad se habla de un intercambio entre las diferentes culturas. Entonces, en uno hay mayor relación humana y en la otra, la multicultural, es simplemente la coexistencia o la existencia de cada cultura, sin muchas relaciones. ¿Ya? ¿Alguien que tenga otra mirada o que quiera complementar lo que dijo aquí Alex? O sea, es como, iba a decir casi lo mismo que multiculturalidad, es como que sabemos que existen y sabemos que están ahí las diferentes culturas, pero interculturalidad es ya interacciones que se producen en esas culturas que existen en un mismo territorio. Como eso. Hay conexión, hay interacción, no sé si relaciones, pero sí conviven y sí eh, pueden interactuar. No necesariamente relacionarse así de la mejor manera, pero sí están ahí. Ya, súper interesante.
pero a mí me emerge una duda. ¿Se puede vivir en una sociedad, o sea, pueden vivir en un territorio distintas culturas y no tener contacto, como diría la multiculturalidad, o cuál sería el trasfondo de ese no contacto, esa no relación? O sea, yo creo que la mayoría acá consideramos que es casi imposible o muy difícil que no haya un intercambio entre las culturas, siento que existen en una misma zona. Yo considero que quizás la multiculturalidad está más referida a un sistema, una jerarquía donde es cerrada. Y, por ejemplo, acá en Chile lo que sucede a veces es que se excluye mucho, como usted decía, a los otros. Se busca normalizar, se busca que todos sean iguales. Entonces, se excluye mucho a la diversidad a la hora de, por ejemplo, participar. En cambio, la interculturalidad, cada cultura podría participar de forma más o menos igualitaria. Entonces, el intercambio es mucho más horizontal. O así lo veo yo. Ya, interesante. Ahí vamos a ir viendo algunas cosas que sí, otras que no necesariamente, pero bien. ¿Alguien más? ¿Qué le parece esta idea de la multiculturalidad? Que está esta convivencia en un territorio, pero que no hay diálogo, no hay interacción. Puede ser, sobre todo en nuestra sociedad globalizada hoy en día, puede ser que no tengamos ese diálogo, esa interacción. Aquí en la Araucanía tenemos lugares en que no hay ese diálogo, esa interacción, o en que se plasmaría esa idea de esos círculos separados en la práctica. Creo que la diferencia principal es que en la interculturalidad los grupos se conocen entre ellos, comparando, o sea, contrastando con la multiculturalidad, donde irían más por los prejuicios. Y si es en la Araucanía, eh, o sea, claramente estamos en el contexto del conflicto mapuche y hay ciertos sectores eh, que lanzan un prejuicio con respecto a los objetivos y a los propósitos de la persona mapuche en general, en lugar de entrar a las instancias de intercambio y de diálogo para saber realmente cuáles son los propósitos de todo lo que está sucediendo. Ya, interesante. Ahí vamos a ir después construyendo y desarmando estos conceptos. Interesante, pero la verdad es que podríamos decir que ambos conceptos pueden estar basados en los prejuicios, o pueden estar basados en malas convivencias, por así decirlo, sino que más bien tiene que ver con otra figura que tiene la multiculturalidad, por así decirlo. ¿Alguien más que tenga una mirada de la multiculturalidad, esta idea de los círculos separados, cómo será en la realidad? ¿Para qué se puede crear un concepto que nos diga vivimos en diversidad, pero tampoco asumir que se dialogan o se relacionan? Para mantener el status quo. Ya, puede ir por ahí. Como les decía yo hace un rato, estos dos conceptos nacen en distintos momentos, lo vamos a ver, pero ambos conceptos nacen los dos para decirle a los estados, ustedes están cimentados sobre diversidad. Entonces, en ese sentido, ambos conceptos, podría decirlo, son un avance respecto de la idea monocultural de que en América Latina y en general en el mundo no había diversidad. ¿Ya? Entonces, ahí podríamos hacerles como un check parten de ese piso mínimo de que hay que reconocer la diversidad, pero ahora vamos a ir viendo qué implican cada uno. La multiculturalidad, como bien lo dijeron ustedes, y en una definición así bien, por así decirlo, a una primera mirada, porque también ha sido un concepto que se ha ido complejizando con el tiempo,
nos habla de que la multiculturalidad es la confluencia, después yo voy a compartir la PPT, así que no es necesario que estén anotando ni nada, es la confluencia en un lugar y tiempo determinado de conglomerados sociales con expresiones culturales diversas. O sea, hay diversidad en los territorios que uno habita. Eso nos dice prácticamente la multiculturalidad. Pero ¿qué implica eso? Y ahí viene la importancia de conocer los contextos donde emergen estos conceptos. La multiculturalidad es un concepto que surge en Norteamérica, especialmente en Estados Unidos y Canadá. Surge en los años 50, o sea, surge cuando estamos en una época de liberalismo, cuando está volviéndose, cuando el tema central está siendo las libertades individuales, el inicio del individualismo, por así decirlo. Y es en ese contexto nace para decir si hay diversidad. Entonces igual es como extraño, estoy media pegada, ahí sí, porque es como en un contexto de individualismo también nos viene a decir, pero somos sociedades diversas y tenemos que hacernos cargo de esa diversidad. Entonces ahí es donde empieza un poco esta idea de por qué los círculos separados. Y ya voy a entrar. Es un concepto que, como les decía, se toma, por así decirlo, cuando emerge, después va a tener que obviamente cuestionarse y reformularse, pero cuando emerge, toma como punto de partida lo que hasta ese entonces eran los relatos de la formación de Estados Unidos y Canadá, pero principalmente toma como la idea de Estados Unidos como la base. Y cuando uno escucha o escuchaba la historia de Estados Unidos, de cómo se crea Estados Unidos, ¿cuál es el relato, por así decir, fundacional de Estados Unidos? Así como aquí es Bernardo Higgins y el padre de la patria. ¿Cuál es en Estados Unidos ese origen de cómo nacen ellos? A través de la fundación, o sea, de la fundación de la Unión con las 13 colonias. Las famosas 13 colonias, exactamente. ¿Y qué son las 13 colonias? 13 colonias migrantes que parten desde Europa, desde el viejo mundo, a buscar un nuevo mundo, unas nuevas oportunidades, que además esta idea después de Estatua de la Libertad que va a construir el nuevo mundo. Entonces, ¿cuál es la historia de Estados Unidos, perdón, que no es Norteamérica? La historia de Estados Unidos es que ellos son una cosa, por así decirlo, inexistente, hasta que llegan estas 13 colonias, 13 diversidades, que crean este nuevo mundo. Entonces es interesante porque ellos dicen, o sea, nosotros nacimos de la diversidad, porque nacimos de 13 colonias. El tema es que uno puede empezar a hacerle varias preguntas ahí, como por ejemplo, ¿qué había donde llegaron estas 13 colonias? ¿O no se les está quedando actores fuera de este relato, por así decirlo? Y efectivamente quedan fuera los nativos de Estados Unidos, que después el concepto va a tener que involucrarlos, pero como digo, en un primer momento nace la idea de estas 13 colonias. Y entonces, ¿cuál es el sentido de que un poco que esta idea de la confluencia y por qué con estos circulitos separados? Porque si uno sigue esa historia mítica o fundacional de Estados Unidos, es como que estas 13 colonias llegan y todas trabajan en pos del nuevo sueño, entonces como una vez que piso Estados Unidos, da lo mismo si yo era polaco, irlandés, francés o alemán, como que eso lo guardo para mí, que era mi origen, pero desde ese punto en adelante yo ahora soy estadounidense, soy canadiense, soy de esta nueva nación que estamos construyendo, y entonces es una idea como que la diversidad es buena porque es la que nos dio los orígenes, y reconocemos que venimos de diversidad, pero también es una diversidad que después, por así decirlo, se invisibiliza en este nuevo espacio, aunque se permite y se mantiene, y ahí viene la idea de estos círculos separados, en el plano doméstico, en lo individual, y ahí también dialoga con las ideas del liberalismo. Es como, yo Estados Unidos no tengo problema en la diversidad cultural, pero usted hable su lengua en su casa, usted use su vestimenta tradicional en su casa, usted mantenga sus prácticas en su casa. Esta idea de crear las colonias, los chilenos residentes en Miami, los italianos residentes en Estados Unidos, esta idea de una colonia que se juntan una vez al año, que comen su comida típica, hablan su lengua, etcétera, pero no me hacen reclamaciones de esa diferencia después al Estado y ni a la sociedad en general, porque se entiende que es como que se vive en espacios separados la diversidad. Entonces, por eso esta idea de estas colonias que no dialogan, porque en términos estrictos se vive esta diversidad hacia adentro, hacia lo individual, y por ahí dialoga con el individualismo, ¿ya? Efectivamente es un concepto que nos hace enfrentar al de diversidad, homogeneidad, y lo que hace es que al tener este discurso tan
positivo, por así decirlo, de decir, miren, nos creamos en diversidad, etcétera, efectivamente reconoce las diversidades, las visibiliza porque no niega que existen, y también promueve el respeto para la diversidad, porque como que yo mantengo la idea de que está bien que tú vivas tu diversidad mientras no signifique reclamaciones al Estado. Sin embargo, como les decía, es un concepto que se tiene que ir complejizando, porque en un primer momento olvida a los pueblos indígenas, o no sé si los olvida o claramente no los pone por invisibilización, pero en un primer momento no reconoce, y entonces cuando ya tiene que reconocer que hey, estas 13 colonias llegaron donde había pueblos originarios, cambia la relación. Y otro tema que hay que ver después es, y que es un poco lo que después va a atender la interculturalidad, cuestionar el multiculturalismo, es estas 13 colonias habrán llegado en igualdad de condiciones. Estas 13 colonias, ninguna dominó a otra. Estas 13 colonias todas siguen desarrollándose en esa igualdad de poder mantener su cultura, o siguen estando en un mismo, todos llegaron, por así decirlo, a construir Estados Unidos y Canadá y se mantienen en igualdad de condiciones, y la verdad es que ahí se empieza a tensionar un poco. Y ahí empiezan un poco las tensiones que empieza a tener el multiculturalismo, que es un concepto que implica o da por hecho que las culturas diferentes mantienen relaciones simétricas. Y ahí es donde uno lo puede empezar a cuestionar, que es un poco esta idea que les decía yo. O sea, las 13 colonias que llegaron se mantendrán en la misma igualdad de condiciones, o sea, habrán llegado todos como al mismo estatus, nivel, escalafón, y si es así, no había ninguna sociedad u otro grupo que dominase, o otro grupo que estuviese subalternizado. Bueno, subalternizado claramente estaban los pueblos originarios porque quedaron inclusive fuera del relato, pero entre estas 13 colonias, ¿qué pasa? ¿Ah? Y entonces ahí es donde uno empieza o puede empezar a cuestionar cómo es la convivencia. ¿Hay convivencia al final del día o no hay convivencia? ¿O qué está pasando? Yo siempre digo, otro buen ejemplo para entender la multiculturalidad es lo que ocurrió o lo que estaba ocurriendo justo antes de la pandemia a raíz de los procesos migratorios que estábamos viviendo acá en Chile, que era bastante común que empezaron a emerger estas famosas fiestas o ferias de las naciones, de los países, el encuentro o como el acto en el colegio para... ya no sé en qué fecha lo hacen, porque antes era como a veces para el 12 de octubre, siempre son como fechas medias desatinadas, la verdad, pero esta idea de que cada curso, que cada grupo hace un stand de un país y presenta el plato típico, la comida típica, la vestimenta típica, la música típica. Yo siempre digo, cuando uno va a estos encuentros, a estos espacios, por ejemplo, acá en Temuco se hacía acá en el estadio en el Germán Becker, y uno iba a este espacio y claro, y uno va stand por stand, y la diversidad es toda bonita, y uno escucha la música y se compra algo, y como que hace preguntas y todo le gusta, pero uno no se pregunta cómo se llevan los del stand colombiano con los del stand haitiano, por ejemplo. O no se pregunta si llegaron en igualdad de condiciones. Y uno se va después de la feria y es como, ¡oye, qué bonito! Era tan bonita la diversidad. Sin embargo, salgo del stand y me molesta que estén acampando los venezolanos en una plaza porque nadie les da una política habitacional o una política de llegada al país, por ejemplo. ¿Ah? O sea, no me cabe la menor duda de que, por ejemplo, mucha gente de la que quemó cosas de los migrantes en Iquique lamentablemente pueden haber ido en algún momento a una de estas ferias y haberse sentido que ellos convivían muy bien en diversidad. Sin embargo, después cuando es la diversidad que tienes que convivir efectivamente, no verla en un stand, ahí sí te problematiza y ahí nos damos cuenta nuevamente que ahí es cuando nos tensiona. Ahí es cuando nos damos cuenta que en realidad no sabíamos vivir en diversidad, sino que lo que teníamos esta idea que ellos son como que lo permito, me parece bien cuando no me interfiere. Entonces, claro, cuando los veo en un stand no me interfieren. Cuando ellos escuchan su música en sus fiestas propias, no me interfiere, pero cuando sí tengo que compartir con ellos el espacio del consultorio, espacios laborales, ver dónde están viviendo y que posiblemente sea cerca de mi casa, ahí sí me empieza a generar tensión esa diversidad, porque ahí es donde me doy cuenta que es más problemática, ¿ya? Entonces ya ahí es cuando uno empieza a ver, chuta, parece que la diversidad no es tan bonita, no es tan como el comercial de
de Ripley, o Falabella, siempre se me olvida, que el que tenía a los niños en teoría de los 5 continentes y que todo bonito, cuando después uno se pregunta, ¿efectivamente los niños de los 5 continentes se llevan tan bien? ¿O los 5 continentes tienen tan buena relación? ¿O en esa foto de esa multitienda se olvidó, por ejemplo, cómo Europa conquistó África, hablando de 5 continentes y de diversidad? Entonces es esa idea la que promueve la multiculturalidad. Pero insisto, a la base sí está una idea de promover el respeto porque nos visibiliza la diversidad. Ese sentir es una característica humana o se desarrolla, yo creo que se desarrolla, yo no creo que sean elementos que vengan así como intrínsecos. Yo creo que lo vamos desarrollando y que precisamente, o que más bien quizás malamente por el sistema que estamos hoy en día, especialmente el sistema neoliberal, quizás nos potencia esa idea de la competencia frente al otro, o de que nos cuesta convivir en lo diverso, porque siempre el otro puede ser competencia o puede ser alguien que me puede dañar. Entonces yo creo que es algo que más bien se va reforzando y se va construyendo también por el modelo de sociedad que tenemos, lamentablemente. Eric, estaba respondiendo al chat por si acaso. Y entonces, luego surge el concepto de interculturalidad. Y el concepto de interculturalidad, a diferencia del de multiculturalidad que nace en Norteamérica, el concepto de interculturalidad se piensa, por así decirlo, aquí más abajo, más cerca nuestro, en América del Sur, especialmente en Ecuador y Bolivia. De ahí son los principales autores que han teorizado de este concepto. ¿Y qué es lo primero que dicen los teóricos del concepto de interculturalidad? En esta idea de interpelar a los estados-naciones, le dice Estado boliviano, Estado ecuatoriano, usted tiene que reconocerse de que aquí hay diversidad cultural, pero ustedes, Estado, lo primero que deben hacer es reconocer que la diversidad cultural es previa a ustedes. O sea, ustedes llegaron o se impusieron en territorios donde había diversidad cultural, y lo que es peor, ustedes, Estados, se impusieron y invisibilizaron, negaron, acabaron con la diversidad cultural. Entonces también ustedes tienen que hacerse responsables de la quehacer de las instituciones, en este caso todo lo que implica el aparataje estatal cuando llega a un territorio, respecto a la diversidad que existe. Y entonces, la interculturalidad parte de eso, de decir, hay diversidad que es preexistente a las instituciones, y entonces también tenemos que ir a reconocer esa preexistencia, porque también implica formas de ser que son pueden ser más distintas, por así decirlo, a las que conocemos hoy en día, toda vez que venían de otro sistema, por así decirlo. Y junto con eso, la interculturalidad empieza a emerger con nuevas características, que ya no es solo quedarnos en esta idea de, miren, hay diversidad, sino que también empieza a cuestionar precisamente cómo es la relación entre los grupos diversos, entre las distintas culturas, entre las distintas sociedades que conviven en un territorio. Por lo tanto, efectivamente es un concepto, es una mirada que pone valga la redundancia, su mirada, su punto de acción sobre las relaciones. Mi tema no es la diversidad, como yo intervenir un grupo, por así decirlo, cultural, sino que ver cómo estas diversidades, cómo estos grupos que conviven en un territorio se relacionan. Es ahí donde yo tengo que empezar a actuar. Y sobre eso a la vez nos plantea que, bueno, lo que debiésemos tender a hacer es buscar el diálogo y el encuentro, y por lo tanto hay que generar proyectos de acción. ¿Pero por qué hay que generar proyectos de acción? Porque también la interculturalidad vuelve a algo que yo mencioné hace un rato, y es que dice que donde hay diversidad cultural de todo tipo, hay desigualdad y relaciones de poder. ¿Por qué? Por un poco lo que yo les decía. Cuando se crean los estados, que es a quien interpela el concepto, hace que ciertos grupos queden en posición de subalternidad y de no reconocimiento, de invisibilización. Entonces hay prácticas y formas culturales que, por así decir, yo degrado, no las reconozco, no las acepto, no permito que se hablen otras lenguas que no sean las lenguas oficiales, no permito que se usen otro tipo de prácticas que no sean las oficiales, que no sean las que, no permito temas de sistemas de educación, no permito sistemas de justicia, no permito que se desarrolle, esa diversidad. Entonces la subalternizo si es que no la invisibilicé
o la despojé, como también ocurrió mucho en América Latina a través de los procesos de imposición del castellano y la pérdida de las lenguas indígenas, por ejemplo, la imposición de la religión católica sobre cosmovisiones de pueblos indígenas o de otros pueblos y otras creencias. O sea, siempre genero esa noción de que tu cultura no es válida, porque no es la cultura oficial, no es la estatal. Entonces, la interculturalidad nos dice que donde hay diversidad hay desigualdad, hay relaciones de poder, y por lo tanto este proyecto de acción tiene que orientarse hacia esas relaciones de poder y hacia esa desigualdad. O sea, cómo yo puedo cambiar esa desigualdad para que la diversidad, los grupos, puedan desarrollarse, ojalá, de manera lo más equitativa posible. En la interculturalidad se ha planteado también como toda una línea, insisto, si voy muy rápido, hablo mucho, párenme, porque hablo mucho. Se ha planteado toda una línea que es como que hay líneas que son como que se quedan como todavía en el reconocimiento y no logran cambiar las estructuras y estas desigualdades, que es lo que se ha llamado interculturalidad funcional, y en teoría lo que se debe llegar o lo que se espera es avanzar hacia una interculturalidad crítica que en su estado, por así decirlo, de máximo desarrollo, implicaría la descolonización del Estado. O sea, nos plantea así un salto más que cualitativo respecto a cómo debiésemos actuar. Y por lo mismo es interesante, porque claro, hay quienes plantean que hablar de descolonizar el Estado es una utopía, por lo tanto más bien es como que volvemos a esta idea más funcional y ir poco a poco así avanzando. Ahora lo importante es que nos fija esa noción de que hay que llegar a un cambio, por lo tanto, y por eso vuelvo a la idea de que es un proyecto de acción, porque te hace actuar, a diferencia de la multiculturalidad que yo me quedo con el paneo. ¿Ah? No me alienta a actuar, y entonces estamos hablando de ciudadanías, de involucrarnos, de participar, de ser parte de, debiésemos asumir la interculturalidad como un eje de nuestro actuar, de nuestro quehacer, ya sea en lo personal, si pertenecemos a organizaciones, en las organizaciones, espacios, asociaciones, y ahí a distintas escalas, y ojalá también en nuestras instituciones, ¿ya? Vamos a ir viendo cómo podemos ir entonces generando esos cambios. Esta vamos a ver primero y después vamos a poner la otra. O sea, vamos a ver esta idea de cómo pueden ir generándose los cambios. La interculturalidad entonces también pone pisos mínimos, por así decirlo, sobre los que tenemos que ir construyendo estos modelos de sociedad en mayor igualdad y en mayor equidad. Porque al final lo que nos dice la interculturalidad es que tenemos que construir sociedades donde todas las diversidades puedan expresarse, desenvolverse, dialogar, aprender unas de otras, sin ceder, porque eso es súper interesante y también nos cuesta, que no es que, mira, aquí hay dos grupos y ven las cosas distintas, entonces vamos a buscar un empate, o esta vez vamos a hacerle caso a este y la próxima vez este otro, y uno se... No, sino que es cómo construimos una noción o cómo llegamos a acuerdo cuando hay temas que, por ejemplo, no podemos tener consenso o acuerdo, porque también la interculturalidad reconoce que hay momentos en los que no hay consenso, hay conflicto, hay tensión, pero cómo podemos resolverlos a través del diálogo, pero que cada grupo sigue desarrollándose en su máxima o en sus capacidades más plenas, por así decirlo, dentro de que también ya reconociendo quizás las pérdidas que ya se generaron por políticas u otros procesos. Entonces el piso mínimo que supone la interculturalidad, por una parte, la existencia de identidades colectivas e individuales, termina también con esta lógica del individualismo, reconoce identidades colectivas, especialmente vinculadas a pueblos, y eso significan derechos también, o sea, otras formas de concebir ciertas prácticas que generalmente desde nuestro modelo más occidental nos cuesta asumir, porque no las concebimos. La existencia de los derechos humanos también como un piso mínimo, toda vez que no permite que en esta lógica como de que cada cultura se pueda desenvolver, sí está bien, pero tampoco se puede permitir las prácticas que atenten contra la dignidad humana o la vida de las personas en ciertos grupos culturales. Ya, o sea, también va poniendo esos pisos. Nosotros podemos avanzar en diálogo y construir, pero todos los grupos, por así decirlo, también tenemos que tener pisos mínimos como son los derechos humanos, especialmente la dignidad y el derecho a la vida, ¿ya? Que, por ejemplo, muchas veces se plantean tensiones respecto a
Medio Oriente, que es como el clásico ejemplo, así como cómo podemos permitir que en Medio Oriente se la piden mujer. Bueno, esto es parte como de los consensos que hay, pero ahora estos también son consensos que van construyendo las sociedades, también todo siempre es dinámico, cambiante. También la interculturalidad supone en este piso mínimo que hay valores compartidos, que un poco van en la misma línea, el valor de la vida, el valor de proteger la integridad, etcétera, que todas las sociedades debiésemos tener. Por supuesto, siempre pueden haber otras con las que eventualmente no compartamos, pero da la idea de que hay valores que son compartidos. Este tema es interesante porque también supone el respeto y reconocimiento de instituciones. Y este tema nos cuesta harto cuando somos sociedades occidentalizadas porque nos cuesta reconocer instituciones que no pertenezcan a nuestra lógica y nuestros mundos. Y, por ejemplo, si yo les pregunto, una institución del pueblo mapuche, ¿cuál sería? ¿Dijo institución? Institución. CONADI. No, CONADI es una institución del Estado chileno de temas de pueblos indígenas. Pero una No sé. institución, ¿sí? ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? ¿Qué instituciones tiene el pueblo mapuche? Yo no sé si se verán como instituciones así como homólogos a las instituciones del Estado chileno, pero podría ser, por ejemplo, las machi o los loncos los que funcionarían con ese sentido de instituciones en las comunidades. Exacto, y ahí es un poco donde quería ir, porque efectivamente cuando hablamos de instituciones tendemos a verlo lo que para nosotros es una institución. Para nosotros efectivamente, no sé, instituciones, la intendencia, el gobierno regional, los ministerios, etcétera. Pero cuando aquí hablamos de esta idea de respeto y reconocer instituciones, es reconocer que los pueblos también tienen quienes resuelven sus temas, por así decirlo, de manera autónoma o propia, o que existían esas formas. Y entonces cuando efectivamente hablamos de instituciones, por ejemplo, efectivamente reconocer los agentes de salud del pueblo mapuche, Machi, la Huentuchefe, Nutanchefe, Puñunchefe, son una institución porque son quienes resuelven el tema salud y espiritual en el pueblo mapuche. Para nosotros es lo que sería el Ministerio de Salud, los hospitales, los médicos, etc. Esto en comparaciones bien así simples como para poder hacer las comparaciones, porque también después lo vamos a tomar para ver el ejemplo de cómo vamos cambiando las estructuras. Y es interesante porque cuando yo entiendo que hay otros pueblos, otras culturas, con otras instituciones y con otras formas de ver el mundo, cambia, por ejemplo, mi relación. Cuando yo entiendo que, por ejemplo, la salud se puede ver distinto en otro pueblo y que no se tiene que ir necesariamente al hospital, o que pueden haber otras formas de sanar que no necesariamente se ven en un hospital, o que la autoridad política, que por ejemplo es lo que más cuesta con el tema mapuche, que siempre a raíz de este inventado conflicto se dice que no hay con quién dialogar porque ellos no tienen jerarquía. Bueno, entender que no tener jerarquías o no tener sistemas como el nuestro, que necesitamos a alguien que encabece, son otras formas de instituciones y que entonces necesita que tengamos el diálogo para ver cómo nosotros que somos jerárquicos podemos dialogar con sociedades que a lo mejor no son jerárquicas. Y eso es entender que hay instituciones distintas, pero sobre todo el respeto y el reconocimiento. En otros países, por ejemplo, se ha avanzado mucho en instituciones de justicia propia. O sea que los pueblos tienen autonomía para juzgar bajo sus mecanismos de justicia causas que ocurren dentro de sus pueblos. Y por ejemplo hay casos interesantes en Colombia, en que si una persona indígena, por ejemplo, comete un delito, esta persona primero puede decidir si va a la justicia colombiana o va a la justicia de su pueblo indígena. Pero a la vez en su pueblo indígena, si él optó por su pueblo indígena, pueden decir, pero ese tipo de delito nosotros no tenemos sanciones porque es ajeno a nosotros, no sé, pongámosle un portonazo de hoy en día, no tenemos cómo medir un tipo de sanción para eso, por lo tanto nosotros igual lo vamos a mandar a la justicia colombiana porque entendemos que es facultad de ellos, pero no sé, si la persona cometió una falta respecto a algo del pueblo, no sé, una transgresión, una falta frente a alguien del pueblo, ahí sí la justicia propia puede ejercer y dictar algún tipo de, por así decir, condena o sanción. Y ahí es interesante porque en esta idea también de interculturalidad, por ejemplo, y en Colombia lo que se hace es que existen estos dos sistemas en algunos pueblos indígenas, existen dos tipos de sanciones, sin embargo,
se tiene el acuerdo que si Colombia, por ejemplo, no tiene pena de muerte, por su parte los pueblos indígenas tampoco pueden tener pena de muerte, porque se entiende que también tiene que haber como un símil en esta idea del respeto a los derechos humanos. ¿Ah? Porque sí, por supuesto, había pueblos que tenían la pena de muerte como sanciones, pero aquí se llegan a esos acuerdos. Y eso un poco nos habla de esa idea de la interculturalidad, de que en un espacio-tiempo pueden haber varias instituciones manifestándose y que todas deben, o manifestándose, haciendo parte, desarrollándose, y que todas pueden hacerlo acorde a sus funciones, que es lo que vamos a ver al tiro ahora en el caso acá en la Araucanía, que un poco se ha sacado. La equidad de género también como un piso mínimo que propone, toda vez que también en el caso de la equidad de género también entendemos que son diversidades culturales, hombre, mujer es distinto, diversidades hoy en día de otras identidades de género son distintas culturas, entonces también tiene que haber ahí un piso mínimo de respeto y reconocimiento. El medio ambiente, y esto también es súper interesante, somos sociedades sumamente androcéntricas, donde el hombre sujeto, ser humano, es lo central, y como lamentablemente dice el nombre, que un poco también lo ha reforzado el sistema capitalista, el medio ambiente es un medio para nuestra existencia y subsistencia, por lo tanto lo utilizamos. Bajo esta lógica también es abrir esa discusión a que el medio ambiente no es un medio para nuestro uso y aprovechamiento, es un ente que convive con nosotros, entonces que nosotros tenemos que respetar y reconocer, y por lo tanto también generar formas de que sean mucho más armónicas de convivencia con este medio ambiente. Generalmente inclusive por eso en los pueblos indígenas no se habla de medio ambiente por la idea de medio de uso, sino que más bien es un lenguaje sumamente capitalista. Y un último punto es la idea de también el respeto y reconocimiento de las relaciones intergeneracionales. Junto con ser muy androcéntricos, nosotros también somos adultos céntricos. Solo los adultos tenemos la razón en nuestras sociedades. Los niños no, porque los niños no saben, están recién aprendiendo cómo van a tener opinión. Entonces generalmente desechamos la opinión, no tenemos mecanismos de participación muchas veces para niños, niñas y adolescentes por lo mismo, porque no los consideramos personas pensantes, personas que pueden participar, no los consideramos ciudadanos, sin ir más lejos. Entonces también nos plantea que no, que sí hay que promover el respeto, el diálogo, porque también al final del día otra generación de niños, niñas, adolescentes, por ejemplo, también es otro tipo de ver el mundo, otro tipo de manifestación cultural, y también nos plantea lo mismo, por ejemplo, hacia adultos mayores, porque ahí nos vamos al otro extremo, no, esos ya están viejitos, ya hablan tan gaga, hablan pura lecer, tampoco lo escuchamos, o sea, solo los que estamos en la edad adulta, en teoría, seríamos los que tenemos las ideas concretas, los que podemos opinar, los que podemos pensar, y generamos estas discriminaciones hacia las otras generaciones. Entonces también nos dice que no, que tenemos que promover el conocimiento entre relaciones intergeneracionales, porque efectivamente ahí están los conocimientos, o sea, por algo las personas viven distintas etapas de su vida, entonces también nos hace ese llamado, ¿ya? Y ahora retomando un poco esta idea de este cambio en las estructuras y lo que debiésemos hacer, o un poco lo que ha sido, y donde uno puede ver cómo puede ir cambiando las cosas, vamos a revisar un poco lo que ha sido un ejemplo de, por ejemplo, la política de salud, para ver cómo tendría que ser un actuar intercultural que efectivamente vaya a cambiar las instituciones por sobre a las personas, o por sobre quedarse en un reconocimiento, por así decirlo. Si nosotros tomamos, por ejemplo, lo que fue la política de salud intercultural aquí en la Araucanía en sus inicios, comenzó el año 97, posiblemente muchos de ustedes no pensaban aún en nacer, pero en el año 97, 98 aquí ya se empezó con el tema de la salud intercultural, y es súper interesante porque efectivamente uno le puede situar una serie de cuestionamientos, pero también es interesante que el sistema de salud, que es tan jerárquico, que solo da por efectivo, por así decirlo, el conocimiento biomédico, donde tenemos un sistema de salud donde o sea, inclusive hasta en la formación universitaria, donde los doctores son dioses, y inclusive las otras carreras en formación y las otras después profesiones siempre están en un escalafón menor. Ese sistema ultra jerárquico en algún momento en esta región y en el país dijo, oh, miren, aquí hay un pueblo que hace salud de otra manera, miren qué bonito, y lo vamos a reconocer. Entonces uno podría decir,
wow, bien, es un avance, o sea, que un sistema tan cerrado reconozca que hay otros sistemas de salud operando en el mismo territorio, y que es más, son sistemas de salud que operaban antes de la llegada de todos los hospitales a este territorio, es como, bien, o sea, se está reconociendo algo que había aquí. Sin embargo, cuando uno después le empieza a revisar, ahí uno le puede hacer observaciones, pero también hay que reconocer que hay cosas que han ido cambiando. Yo me voy a quedar con el primer momento de esta política para que vayamos viendo cómo va cambiando. Entonces, cuando este sistema de salud dice, miren, aquí hay medicina propia de un pueblo, dice, vamos a reconocerla, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar a quienes hacen la medicina propia de este pueblo, o sea, machis y la huentuchefe, y las vamos a llevar a trabajar al hospital. ¿Qué se está haciendo ahí con ese reconocimiento? ¿Es efectivo? ¿Le faltó algo? ¿Qué les causa esa medida? Tomamos a las machis y las llevamos al hospital. Yo creo que igual no habría diálogo entre las prácticas medicinales en ese sentido. Ya no hay diálogo entre las prácticas. Quizás podría ser que igual no se está tratando a la otra práctica de salud común igual, porque se está trayendo hacia ella, hacia el hospital, cuando quizás podrían ser dos instituciones que funcionen paralelamente al mismo nivel. Exacto. Y ahí vemos esta idea de dónde están las brechas y qué es lo que cambia, o qué conocimiento yo sigo situando todavía como el hegemónico. Efectivamente, tengo este primer paso de reconocer que hay otra práctica. Bien. Pero efectivamente, cuando tomo esa otra práctica y la llevo al hospital, es como que nuevamente la desconocí porque la reconozco, pero bajo mi parámetro. Bajo mi sistema, la salud se hace en el hospital, y no me importó si en el otro sistema la salud no se hacía en el hospital o se hacía en otro espacio, porque yo sigo leyendo bajo mi perspectiva, bajo mi óptica. Esto se cuestionó y efectivamente se avanzó en esta medida, y hoy en día lo que se hace en muchos territorios es que si una persona se quiere atender con un agente de salud mapuche, el hospital te pone los medios para que llevarte a donde atiende esa machis, el aguantuchef, etcétera. O sea, te trasladan, se vuelven como una herramienta. Entonces ahí uno podría decir, sí, ahí sí vamos cambiando porque estamos efectivamente reconociendo que es otro sistema que opera en otros tiempos, opera en otras lógicas, y voy avanzando, ¿ya? O sea, podríamos decir que si estaba así la brecha, la hemos ido acortando. Sin embargo, vamos a ver qué tanto la vamos acortando. Si en términos de funciones de salud, no me voy a meter en otro tipo de funciones porque son más complejas. En términos de funciones de salud, una machi, su función es sanar enfermedades, ¿cierto? En términos solo de salud. La función de un médico es sanar enfermedades, ¿cierto? Si ambos son contratados por el Ministerio de Salud, porque las machis cuando se las llevan al hospital las contrató el Ministerio de Salud, ambos son contratados por el Ministerio de Salud, ¿ambos recibirán el mismo sueldo? No, ¿cierto? ¿Y por qué no recibirán el mismo sueldo si cumplen igual función? A lo mejor por los estándares que se tiene, porque en Chile el sistema médico tiene un estándar y tiene una forma de mirar la salud, y los sistemas mapuche tiene otra forma de mirar la salud. Entonces, además, quizás también por el tema de los estudios o cosas así. Exacto. El tema es que yo puedo decir, una machi también se prepara para ser machi, así como un médico estudia. El tema es que entonces, ¿eso qué me da cuenta? Que yo sigo teniendo superior al médico, porque obviamente el médico es el que gana más, no la machi. Si la machi ganara más, ahí daríamos vuelta a la estructura, pero porque es el conocimiento que yo sigo reconociendo como válido. Entonces, quizás ahí todavía nos queda por trabajar. Si yo funcionaría... Pero tengo una consulta. Dime nomás. Pero a lo mejor el proceso que usa el médico para sanar requiere de algunos insumos más costosos que el proceso que hace la machi, ¿o no? Pero eso no es su sueldo, porque no salen del sueldo del médico, es la inversión que tú haces en el hospital, que sería un dinero aparte, por así decirlo.
Porque yo acá estoy pagando por funciones, no por insumos. Y en ese sentido es interesante, porque entonces yo, Ministerio de Salud, así como invierto en hospitales, podría invertir en las rucas de las machis, por ejemplo, o en sus centros de atención. Pero a ellas no se les invierte en eso desde el Ministerio de Salud. No, pero poniendo ese ejemplo que es usted, a lo mejor, por ejemplo, o sea, invertir en un centro de salud requiere adquirir una máquina que quizás no se necesita la ruca, y esa máquina sí es más costosa de lo que se podría invertir en la ruca. En términos de infraestructura, sí, puede darse y estaría bien, porque efectivamente son las necesidades, pero cuando esta idea es como lo que ocurre con la brecha de género, igual función, igual sueldo, que acá yo no lo equiparo porque no lo veo como iguales funciones. No sé si se entiende la paradoja, por así decirlo, Daniel. O sea, sí lo entiendo, pero es que usted partió bajo la lógica diciendo que era la misma función. Es que sí es la misma función de sanar enfermedades, pues. Profe, pero yo apoyo al compañero ahí, que no es la misma función, en verdad, como que no ocupa los mismos medios. Pero cumple la misma función. No, Es que tiene para el mí, mismo... mire, yo no sé mucho de esto, estudio tecnología médica, la escucho hablar, igual me cuestan los términos, porque no lo veía del colegio. Y para mí no ocupa la misma función para nada, no pasando a llevar a nadie, por supuesto, sino que es mi formación como, no sé, de Es que a salud. lo mejor... no sé. Yo creo Dale. que si a lo Sí, mejor lo pusiéramos en otras palabras, ambos tienen, por así decirlo, el mismo objetivo, el mismo trabajo de sanar las enfermedades en las personas. Ahora, los medios que utilicen para ello pueden variar, obviamente, porque por algo está la diversidad. Los medios son diferentes, pero el trabajo que realizan, el objetivo que tienen al fin y al cabo es el mismo. Le voy a dar también un poco vuelta al caso. Yo, usuario de salud, por ejemplo, yo que me atiendo si yo me atiendo con un agente de salud tradicional, yo voy a ir para que él me cure una enfermedad. Si yo voy a ir al hospital, también voy a ir para que me curen la enfermedad. Entonces, como también dice Pablo, en términos de propósito, tienen la misma función dentro de sus sistemas de salud. Por supuesto, los sistemas de salud son totalmente distintos, piden distintos medios, distintas formas de expresarse, distintas formas incluso de pago, de formarse, todo es distinto. Sin embargo, en términos de funciones, como sistemas, son dos sistemas médicos. No sé si se logra entender. Que yo después, usuario o persona, puedo elegir uno de los dos, es otro tema. Pero en términos de sistemas de salud son dos. Así como pueden haber más dentro de un territorio donde hay quizás más diversidades a veces. No sé si se entiende, chiquillos. Es complejo, porque precisamente un poco lo que también yo decía al inicio, que tiene que ver con que nos cuesta también a veces entender que hay esta idea de las instituciones que funcionan en paralelo o otras muy diversas, o que pueden no tener ninguna relación con las que nosotros conocemos. Entonces, incluso, miren, déjense seguir poniendo temas en el ejemplo para que vayamos desentrañando dónde podemos avanzar y dónde eventualmente no, también en esta interculturalidad. Si yo, funcionaria de la UFRO, me atiendo con una machi, porque creo en su sistema de salud, y la machi me dice, usted tiene que tener reposo por 15 días. Yo podría presentar un papel de la machi que diga que tengo que tener reposo por 15 días a Recursos Humanos en la UFRO o a FONASA para que me den licencia. No, porque no es reconocida como un sistema de salud versus si el del médico. Entonces ahí vamos a esta idea de que reconocemos algunos sistemas, o en este reconocimiento que se hace de la salud intercultural, reconozco algunos elementos de la práctica, pero no para al final del día decir que hay dos sistemas operando en esta región, sino que hay uno que es el hegemónico y hay otro que, como dice su nombre, se le pone el apellido de intercultural, alternativo u otro, para situar que no es el que impera, por así decirlo. Y eso es lo complejo, porque en estas lógicas de interculturalidad más crítica, debiésemos llegar a poder a que estén ojalá en la mayor cantidad de igualdad de condiciones, o sea, que ambos se puedan
realizar, por así decirlo, de la mejor manera, y que yo, sujeta de la sociedad, soy quien elige con qué sistema se atiende, por así decirlo, y no está condicionado a que es el que hay. Y otro tema, por ejemplo, que es también lo que empezó a tensionar en algún momento, y que es incluso algo que todavía se le reclama al sistema de salud, hasta el año 60, 70, bueno, y exceptuando en el caso de las parteras, los agentes de salud de pueblos indígenas eran perseguidos por la justicia, porque se les criminalizaba, o sea, más allá de que no se les permitía muchas veces ejercer su función, en el caso de las parteras, hasta el día de hoy, si se sabe que alguien tiene un parto en casa con una partera mapuche, se va detenida la partera, porque hay temas sanitarios, y está bien, pueden existir regulaciones sanitarias, pero hagámoslas dialogar, porque por algo también el pueblo tenía sus propias parteras que, insisto, son previas a que aquí, a la Araucanía, llegara el primer hospital. O sea, aquí cuando uno habla con gente de 50, 60 años, muchos de ellos nacieron en sus casas con parteras, porque los hospitales estaban recién creándose. Y el pueblo ya tenía resuelta esa necesidad. Entonces, a eso también va esta idea del reconocimiento, a reconocer que hay sociedades y pueblos, culturas que han desarrollado formas propias, que pueden dialogar, insisto, a veces no van a dialogar, pero es el tema que se puedan desarrollar con pisos mínimos como los que veíamos, los derechos humanos, valores compartidos, el respeto hacia la otra institución, y que finalmente puedan estar así, por así decirlo, disponibles, y que uno sujeto que vive en estos territorios de diversidad pueda escoger. Yo me formo en un sistema educativo occidental, o quizás me quiero formar en un sistema indígena, como por ejemplo ocurre en México con los zapatistas que tienen sus escuelas propias, pero que también ahí se ocurre una situación bien contradictoria, porque en los lugares zapatistas donde hay escuelas propias, tú puedes cursar toda una enseñanza que no va igual que los grados de la enseñanza occidental, porque por largo es una forma propia. Sin embargo, ellos cuando salen de sus escuelas, el Estado mexicano lamentablemente no los reconoce y los deja como personas analfabetas. Pero también son quizás costos o parte de, en ese caso, situarse desde las autonomías de facto y como querer desarrollar autónomamente tu pueblo, pero más bien entonces ya lo que debiésemos tender es a que los pueblos, los estados dialoguen con esta diversidad, las instituciones dialoguen con esta diversidad, más que poner siempre trabas o dejarlo como algo negativo, sino que quizás generar los espacios para que dialoguen, para que las diversidades se expresen y se desarrollen, tratando de disminuir las brechas de poder y las hegemonías de unas culturas por sobre otras, porque en base a qué se da la hegemonía, en base a poderes, y en base a poderes que muchas veces fueron militares, y después ya se mantiene la dominación, pero hay que también ser consciente de cómo se impusieron los conocimientos. ¿Por qué aquí hoy en día no se habla mapuzungún? No es porque la gente dijo, no, yo voy a dejar de hablar, es porque la escuela lo prohibió. O sea, hubo una institución que fue acabando con esas prácticas. Entonces también hoy en día es hora de los estados de también revertir esas prácticas, porque ellos fueron causantes de esas pérdidas culturales. Y ese es un poco el llamado que hace la interculturalidad, o a lo que nos hace esta idea de actuar, que es que yo no puedo ir negando la diversidad, sino que tengo que generar los mecanismos para que se expresen, para que se puedan desarrollar estas diversidades que, insisto, no tienen que tensionar, no porque se desarrolle una diversidad va a tensionar a otra, y eso es lo complejo, es cómo hacemos el diálogo para que vayan desenvolviéndose y desarrollando, y ese es un poco el desafío. Una consulta. Sí, diga nomás. Y actualmente, por lo menos en la Araucanía, ¿existen estos espacios de diálogo que sean como abiertos? La verdad es que a veces a niveles de medidas encontramos, por ejemplo, aquí mismo en salud se ha ido avanzando bastante. Esta idea que, por ejemplo, ahora del hospital te lleven a atender con una machi, o que hay hospitales que tienen consejos consultivos en que se sientan machis y médicos y agentes de todo tipo a conversar, por ejemplo, la salud de los territorios, son casos, son ejemplos. La verdad no es muy extendido, lamentablemente, casi siempre nos solemos quedar como en experiencias piloto, pero yo creo que también ahí es parte de
los desafíos que tenemos como territorio hoy en día, que es ir avanzando en eso. En la educación también se ha ido avanzando, también todavía hay trabas, pero se ha ido avanzando algo, y así quizá uno puede ir viendo en espacios ciertos avances. Uno no puede decir que es generalizado ni que sea como una sola institución que dialogue, pero se pueden ver algunos espacios de diálogo bien interesantes. Ah, ya, profe, gracias. No sé si les quedan otras reflexiones, otras miradas. Algo con lo que no estén de acuerdo conmigo, que también es posible. Y bueno. Como usted dice, a mí me parece muy complejo el que después de sistemáticamente haber casi intentado buscar la desaparición de cierta cultura, el poder hacer que esta vuelva a renacer e incluso tener la importancia de la cultura chilena, porque, por ejemplo, al momento de enseñar la lengua, ya hay muy pocas personas que hablan la lengua y en contexto natural es difícil, por no decir casi imposible, que los niños se interesen o que tengan ese contacto. Ahora es español. Y aunque se les enseñe a los niños mapudungún, como en mi caso a mí se me enseña mapudungún solamente en la básica, después se lo olvida y uno, claro, queda con un par de palabras, con un poco de pronunciación, pero no se vuelve a utilizar, entonces no tiene la misma utilidad y poco a poco se va a ir perdiendo. Y como le dije, en contexto natural, ya hemos cambiado la cultura, yo creo, considero que la cultura mapuche ya ha sido cambiada y mantenerla es algo bien complejo y sí se requiere no solo de un apoyo estatal, sino de un esfuerzo de las personas de la cultura mapuche y de un esfuerzo también de las personas de la cultura chilena, el promover que se pueda buscar el resurgir de esta cultura que igual es importante, yo creo, para el territorio. Absolutamente, aquí son esfuerzos mancomunados. El tema de la lengua, por ejemplo, es súper interesante porque según las encuestas que se han hecho, solo un 10% de las personas mapuche habla y entiende el mapuzungún, lo que la puede situar prácticamente en una lengua en peligro de extinción. Y eso es grave. Y entonces, claro, ahí el llamado es, ¿qué hacemos? Ayer, por ejemplo, el municipio de Temuco firmó la oficialización del mapuzungún. Eso debiese significar cambios, porque debiese significar que los funcionarios públicos del municipio debiesen empezar a aprender la lengua para la atención, debiese masificarse los documentos, o sea, debiese dársele un impulso, pero efectivamente se pueden ir pensando medidas así. Hace unos años atrás, cuando existía la señal del canal 13 regional, no sé si algo han visto alguna vez ustedes, siempre estas generaciones, yo me pierdo en el tiempo, pero tampoco es tan antiguo, ¿sí? Pero la cosa es que Canal 13 tenía un día a la semana en su señal regional que daba las noticias en mapuzungún. Y es interesante porque a lo mejor uno puede decir, ya no entiendo nada, entendí 2 palabras, pero lo que implica el gesto de hacer las noticias en mapuzungún, ya también hay un tema, por ejemplo, hasta de autoestima. Que es un poco lo que pasa con las escuelas. Es muy interesante cuando uno habla con personas mayores, dicen, ese profesor que hoy día está enseñando mapuzungún o ese director de la escuela que hoy día hace que enseñe mapuzungún, a mí me pegó por hablar mapuzungún. Entonces también hay un cambio ahí de mentalidad que es bien interesante y es fuerte, o sea, es fuerte porque insisto, cuando yo en un inicio les decía que el Estado chileno llegó a la Araucanía a finales de 1800, inicio de 1900, eso significa que, por ejemplo, en mi generación, mi abuelo vivió ese proceso. Entonces, no es, a diferencia de lo que nos suele pasar cuando uno lee los libros de historia sobre los procesos históricos, ese proceso lo vivió mi abuelo, entonces la memoria. A mi abuelo le pegaron en la escuela por cambiar la lengua. ¿Se entiende? Bueno, mi abuelo migró y por algo, lo que hablábamos al inicio de la clase, mientras esperábamos, yo soy santiaguina, pero porque obviamente mi abuelo tuvo que emigrar a Santiago y mi papá nació en Santiago y yo nací en Santiago. Entonces, es distinta esa historia cuando es parte de tu memoria a cuando es parte de cuando uno la lee, la civilización griega en los libros o los aztecas, que uno no la asimila. Entonces, también esos temas son importantes porque también cambian en la relación. Entonces, al tiro te doy la palabra, Daniel.
A lo mejor, claro, va a ser muy difícil revitalizar la lengua a un 100% de hablantes, 70% de hablantes, pero ya que tú generes el reconocimiento va a cambiar la relación porque es como ahora me siento reconocido y me cambia ya también la relación respecto a ser el discriminado, por ejemplo. Daniel. Sí, sí, ¿se escucha? Sí, súper. Sí, yo tengo un comentario, pero como no es ninguna crítica, sino que es un comentario que quiero hacer como para que lo analicemos. Porque el caso de que usted dijo, el noticiero donde dan noticias en Mapudungun, y usted dijo, lo ven 2 personas. Creo que ya. Entonces, como le digo, esto es para que hagamos el análisis, porque todo es válido. Yo lo veo desde un punto funcional. Porque claro, usted habló de un gesto, y como gesto de que se quiera rescatar el lenguaje, es muy notable. Pero los medios, el fin de los medios es comunicar e informar. Entonces yo le planteo el siguiente caso. Si yo quiero informar una noticia, y la hablo en Mapudungun, la van a ver, como usted dijo, la van a entender 2 personas. Pero ¿qué prefiero yo? ¿Que la entiendan 2 personas? ¿O quizá que la entiendan miles y cientos de personas si la hablo en un idioma más estándar? Entonces, eso es como una reflexión que estaba haciendo. Súper interesante y súper necesaria porque efectivamente ahí tenemos que plantearnos, ¿podemos cumplir los 2 objetivos? Informar y reconocer. ¿Y qué me implicaría cumplir los 2 objetivos? Que doy entonces primero la noticia en la lengua dominante, en la lengua más extendida, en la que todos entendemos, y por ejemplo, como pasa en el lenguaje de señas, que un poco en la lengua de señas hace eso mismo. No, el noticiero no es completo en lengua de señas porque sabemos que la población que necesita lengua de señas es minoritaria respecto a la población nacional, entonces ponemos un recuadro. Entonces quizás podemos partir por darle las noticias en castellano y así como tenemos lengua de señas, quizás tener traducción o quizás generar otros mecanismos como alternativos, primero el noticiero en lengua castellana y después quizás una síntesis en mapudungún o en otras lenguas. Creo que también ahí la pregunta es, ¿podemos quizás cumplir más de un objetivo? Y ahí quizás podemos buscar soluciones, por ejemplo, pero entendiendo que efectivamente, obviamente un noticiero le va a interesar más el rating que la revitalización o el reconocimiento. Antes de Alex había otra mano levantada. Sí, yo. Hola. Buenas tardes. Sí, mire, haciendo como al principio una reflexión, hay una clara diferencia a las 2 semanas que llevamos de taller respecto a la visión histórica que se vio en la sesión anterior, que era del profesor Sáez, y cómo evolucionaba el concepto de ciudadano. Versus la de usted, ahí yo ya encuentro como algunas pequeñas diferencias, pero lo que hace más interesante el taller. Ahora mi pregunta respecto o comentario, hay ciertos valores que fundan Estados Unidos, que son, por ejemplo, me acuerdo en estos momentos, la libertad y la igualdad de los ciudadanos, y lo que también se contradice respecto a cómo ellos, discúlpeme si ocupo la palabra, soluciona o da como una respuesta al problema de tener indígenas en su territorio, ¿ya? Me refiero específicamente a esto, lo que se conoce como reservas, ¿ya? Ese es mi primer comentario. Y lo segundo que me pareció también interesante respecto a la justicia penal. En algún momento yo leí en un paper, creo que de la Universidad Católica, respecto a cómo los mapuches tenían un sistema no penal como el que conocemos nosotros occidental, sino que era como más colectivo, entiendo, y si se puede tomar un poco más de fondo el tema. Por lo menos a mí me parece interesante respecto a lo colombiano, yo no lo conocía, como esta dualidad o homologación de lo que hay respecto a los ambos sistemas. Y por lo menos me parece interesante. Ya en clase alguna vez un compañero había mostrado como algo netamente occidental las cárceles, y de ahí como que generó mi duda, ¿y cómo soluciona la cultura que había aquí antes de la occidental? ¿Cómo solucionaba los problemas? Entiendo que muchos problemas o delitos, lo que consideramos nosotros como delitos, los mapuches no los tenían respecto a los delitos sexuales, las violaciones, ellos no los conocían, y habían otros que sí tenían problemas, por ejemplo, el robo de animales o las ofensas hacia algún miembro de la familia. Y otra cosa que me ocurrió en el camino respecto a lo de las machis,
me pareció interesante igual porque hace unas semanas atrás se supo la información de que la Machi Linconaba había pedido licencia de 10 días, y de ahí me surgió igual la reflexión. Yo decía, claro, ella tuvo que acudir a un médico a que le extendieran la licencia, porque si acudía a alguien de su misma etnia no le iba a servir, no le iban a extender una licencia válida. ¿Mm? Y lo otro, respecto a los objetivos del canal en lengua mapuche, en algún momento cuando era más joven, haciendo zapping en la televisión, el canal de diputados tenía en lengua de señas y a la vez tenía en voz. Era interesante porque era como el pequeño círculo o cuadrado que uno ve ahora en lenguaje de señas, pero en pantalla completa, y a la vez también aparecían los subtítulos de la noticia y daban noticias en general. Y se cumplían los dos objetivos. Ese era mi último comentario. No, disculpe si me alargué. Excelente, gracias. Voy a responder algunas cosas. El caso de la Machi, efectivamente, ya, a mí me pasó una vez. Yo vivía en Puerto Saavedra, viví muchos años allá, y allá había una Machi que atendía en el hospital. Y allá aparte hay un canal de televisión local. Y una vez en los avisos del canal de televisión local avisan, esta semana la Machi no atenderá por encontrarse con licencia médica. Y era súper interesante porque era como paradójico, pero es un poco lo mismo que decías tú. Efectivamente, ella estaba contratada por el Ministerio de Salud, por lo tanto, ella no podía llegar y faltar al trabajo, necesitaba igual que todos una licencia. Pero es interesante también esos casos, ¿por qué? Porque desde la salud mapuche no se niega la salud occidental, no se ven contrapuestas. Si yo necesito ir a Machi, voy a ir a Machi. O sea, yo si necesito ir al médico, voy a ir al médico y no voy a sentir que ni estoy traicionando mi cultura, ni es más, ni es menos, sino que yo entiendo que hay sistemas de salud que a veces puedo resolver desde lo propio, pero también hay cosas que no puedo resolver y accedo al otro sistema, y ese es interesante el diálogo, saber que hay posibilidades y que uno puede escoger sin que vaya a ser ni condenado, ni bien visto, ni mal visto, sino que es parte de esas libertades. Sobre el tema que me hablabas de pluralismo jurídico, efectivamente Colombia tiene mucho avance, y yo les dejé ahora en el chat el link para descargar un libro que se llama AFMAPU, un acercamiento al sistema normativo mapuche. Lo hicieron algunos colegas que trabajan ahí en el instituto y con otras personas, o incluso Manuel Arroyo, que es la constituyente también actual del Distrito 23. Y es interesante porque ellos un poco reconstruyeron esta idea de este sistema normativo que habría existido en el pueblo mapuche, para ver efectivamente qué elementos todavía quizás pueden ser aplicables, cuáles no, en qué sistemas. No es tan como un código penal, por así decirlo, que hay tal sanción, pero te hablo un poco de cómo se entendían las relaciones en el mundo mapuche y esta idea de un sistema normativo propio. Entonces, y también es como una idea de generar diálogo. ¿Podríamos aplicarlo? ¿No podríamos? ¿En qué? Esa es parte de la reflexión. Así que si les interesa ese tema, ahí les dejé el link para que lo puedan descargar. Alex y después Javiera. Con respecto a lo que dijo un compañero antes del tema de las noticias, igual me parece interesante lo que él dice, porque igual en cierto sentido tiene razón. O sea, no, en una cosa, en un aspecto, que es que, claro, es un lindo gesto. Sin embargo, no sé si sea el más adecuado para lo que se busca, para el objetivo que se tiene, porque dar las noticias en Mapudungun, claro, quizás podamos encontrar otras cosas que tengan un efecto aún mayor, por ejemplo, en contextos naturales, en contextos en donde se pueda realizar una conversación. Yo creo que sería mucho mejor para el objetivo que se quiere, que el simplemente ponerlo en la tele, que es casi como para decir, mira, si estamos haciendo algo. Entonces, desde ese punto de vista, sí me pareció bueno el aporte del compañero. Por supuesto, además todas las medidas hay que pensarlas también en qué objetivo queremos cumplir, desde quién están naciendo las propuestas. Nacen de, por ejemplo, el canal de televisión, nacen porque son una demanda de un territorio, nacen porque una imposición y el Estado les dijo que tienen que hacer. O sea, eso también son elementos que hay que considerar cuando analizamos, pero por supuesto uno también puede pensar muchas variables para ir pensando cómo cambiar prácticas si es que hay que cambiarlas. Javiera. Profe, en primer lugar, gracias por la clase, estuvo súper buena. Yo no sé nada de esto en sí, como les dije antes, y me cuesta mucho, lo llevo mucho al área de la salud, porque como soy de ahí, me manejo más en eso, pero me cuesta mucho esto de, yo sabía que, por ejemplo, el Hospital Abra de Padre Las Casas, el complejo nuevo, incluye a Machi hay conversatorios con los médicos,
y hay estas intervenciones con ellos, yo lo encuentro súper bien, pero me cuesta mucho equipararlo cuando usted dice como el médico, ¿por qué gana más que la machi? O el tema de las parteras, a mí siempre me inculcan el tema de la estadística, quizás tuvieron un mayor margen de muerte, no sé, de abortos, de muerte, entonces yo lo trato de asociar a un tema de estadísticas, de los márgenes de error que nos enseñan a nosotros, que no hay que como que equivocarse, el tema de la esterilización, entonces me cuesta mucho como verlo, como por instaurarlo hoy en la sociedad. Pero sí entiendo bien cuando usted me habla de esto del canal del Senado, de que tenga el subtítulo, como así está el lenguaje de señas, pero en el tema de la salud me cuesta un montón poder como interiorizarlo. Sí, Javier, no hay problema, es que es un tema complejo, porque además la salud es un tema que es muy, por así decirlo, normativo, hay muchos elementos que tienen que funcionar, entonces nos cuesta más. Cuando se prohíbe la práctica de las parteras, la verdad es que no había estadística, era un tema efectivamente sanitario, pero un tema sanitario que incluso podía ir más allá del ejercicio mismo de la partera, porque por ejemplo se recriminaba que no estaban las condiciones de salubridad, pero en los años en que atendían las parteras, las casas aquí no tenían piso de piso, o sea, entonces no había otra salubridad y la verdad es que ejercían bien su práctica, entonces hay muchos temas que empiezan a cruzarse, pero son temas complejos. Por ejemplo, y voy a hacer también un ejemplo ya para ir cerrando, en general lo que son las ciencias más duras, por así decirlo, cuesta más hacer el diálogo porque también nosotros estamos formados en pensamientos científicos y también tenemos que reconocer esa línea y que no está mal. El tema es que poco a poco tenemos que ir abriéndonos a otros conocimientos que no implica cambiar el nuestro, insisto, que yo reconozca que hay otros agentes de salud no quiere decir que voy a dejar de ir al hospital si yo creo en el hospital, por ejemplo, o sea, no, y por así decirlo, no hay que sentirse culpable por ello, por así decirlo. Una vez una profesora de ciencias estaba haciendo clase sobre los seres inertes, y entonces estaba enseñando que las piedras son seres inertes, porque, o sea, yo también lo creo, o es lo que he aprendido, y nunca he visto una piedra que tenga vida desde mi lógica racional. Y un niño en la sala de clase le dijo, profesora, en mi cultura las piedras tienen vida. Y crecen, se achican, cambian. Y claro, y la profesora de ciencias que está enseñando ciencias, como nos dice el ministerio, y como objetivos de aprendizaje que hay que cumplir, también estaba en esa, ¿cómo asumo esto también? O cómo empiezo a hacer dialogar distintos tipos de conocimiento cuando después la prueba del CIMSE, porque era el tercero o cuarto básico, igual al niño le va a preguntar si la piedra es inerte y el niño tiene que responder que la piedra es inerte. Entonces ahí también empieza a hablar de esta idea de ir escalando siempre como en hacer los cambios, y que también es el caso clásico del CIMSE, que en las escuelas rurales siempre esa pregunta está mala, y eso ya lo comprobó el ministerio, o sea, el ministerio ya dijo, miren, sí tenemos que cambiar esta pregunta, porque es la clásica pregunta de si en un corral hay 50 animales, y salen 3, ¿cuántos animales me quedan? Y se dieron cuenta una vez que en todas las escuelas rurales los niños respondían ningún animal, porque los niños no hacen la operación matemática, los niños ven la realidad, si en su casa abren el portón y hay animales, salen todos los animales, no salen 3 y se quedan el resto adentro. Pero eso, claro, responden en base a su realidad y no a la operación matemática. Entonces también es ir abriéndose, flexibilizándose a eso, a que yo puedo hacer una operación matemática para responder una pregunta, o puedo ver lo que pasa en el campo en el que yo vivo, en la realidad, y que me hace mucho más sentido que restar 3 vacas a una operación, por ejemplo. Entonces también tiene que ir con esas aperturas, pero son súper graduales, son súper complejas, o sea, tú dices que esto es ajeno para ti, yo llevo 15 años hablando de esto y me cuesta. O sea, y es más, con este sí que cierro, porque sé que estamos pasados. Yo lo dije, yo soy santiaguina, y yo cuando recién llegué acá, yo tenía un amigo, que lamentablemente falleció, lo estábamos hablando, habían pasado las vacaciones de verano, y él me dice, lo típico, ¿dónde te fuiste de vacaciones? Y me dice, no, me fui para el norte. Y yo, bueno, Arica, Iquique, y mi amigo me dice, me fui a Talca. Y yo lo miré y le dije, pero te fuiste al sur, y estábamos acá. Y mi amigo me dice, no, pues si fui para el norte. Y dije, pero Talca está en el sur, porque yo en mi cabeza, Santiago es el centro. Y es más, insisto, llevo 15 años acá, pero a mí tú me dices Chillán y digo, voy al sur. Si yo tengo que ir a Rancagua, yo digo, tengo que ir al sur.
siendo que es lo más ilógico que puede haber, porque claramente me desplazo en dirección norte, pero tiene que ver con nuestros formateos de cabeza, que no son en vano, y que no es malo, chiquillos, insisto, pero el tema es que tengamos que tener la apertura y no imponerlo al tiro como, no, si el mundo es Santiago es el centro. O sea, yo tengo que entender que si hay gente que entiende que Santiago no es el centro, que posiblemente no va a cambiar mi forma de verlo, pero yo con que lo entienda, ya estoy avanzando para no discriminar y no caer en malas prácticas. Así que eso. No sé si queda algo más, sé que estamos pasaditos en la hora. Gracias por su comentario igual en el chat. Pero tampoco quiero desgastarlos. No sé si hay más comentarios, chiquillos. Me parece que las intervenciones, profesora Natalia, estuvieron muy buenas, muy buenas. Los chicos, al parecer, de a poquitito van agarrando más confianza, a pesar de que igual en la primera sesión igual hubo harta confianza, harta simpatía, eso lo hace muy agradable el espacio. Pero ahora estamos profundizando en temáticas más precisas que requieren de mayor atención y al parecer ya muchos de ustedes pueden hacer algunos contrastes con lo que se encontraron en la clase anterior con el profesor Sáez sobre los conceptos generales de la evolución en el tiempo a través de la historia de lo que implica ser ciudadano hasta la época moderna. Y en contraste también a lo que ha presentado y expuesto la profesora Natalia, así que me parece que hay mucho que rescatar. Lo bueno es que esta clase siempre queda grabada, como dijo por ahí Natalia, que en el chat, Natalia Alfaro, decía, muy linda la clase, gracias porque es importante, ahora lo veo mucho más cercano. Así que también siempre es hacer un flashback o un recordatorio de esto cuando podamos cargar la clase al campo. Así que agradecer a cada uno. Pablo por ahí dice, igual creo que faltó abordar el concepto de Estado-Nación como para vincularlo con la clase anterior. Hay muchos desafíos que quedan por vincular. Recordemos que también estamos en el marco de un curso piloto que esperamos que pueda transformarse, ojalá, en alguna asignatura de carácter obligatoria en la malla curricular de todas las carreras de la Universidad de la Frontera y que puedan tener esta misma naturaleza en donde ustedes puedan encontrarse con distintos exponentes como la profesora Natalia, como el profesor Andrés, como los profesores que también se van a ir encontrando a medida que avancen las sesiones, como también la participación muy importante y relevante de las agrupaciones estudiantiles que también están full y muy comprometidas con esto. Así que eso, agradecer también efectivamente por el tiempo, por la disposición, la profesora Natalia, su compromiso voluntario y activo, que también va en sintonía con el mismo nombre del curso y también para fortalecer estos mismos aspectos que sirven en nuestra propia, a mí por ejemplo me sirven como profesional. A Natalia estoy más que convencido que siempre le puede servir esto, uno nunca termina de aprender, y a ustedes también en su formación profesional y para el día de mañana tengan que desenvolverse en distintos contextos democráticos. Así que eso, chiquillos, que el amor por el conocimiento no se pierda, se siga desenvolviendo y puedan seguir aprovechándolo en la clase que viene, que ya es después del receso, con el profesor Jaime Garrido, la próxima sesión sobre participación ciudadana no institucionalizada. Y eso va a estar muy bueno también porque van a conocer distintas formas de expresión de participación ciudadana no oficiales o no curricularizadas o como bien exponía la profesora Natalia, como se nos habían acostumbrado o se nos ha enseñado sistemáticamente a través del currículum oficial y centralista, porque también es así. Escolar, me refiero al escolar. Así que eso también va a ser muy relevante. Así que eso, chiquillas y chiquillos, les dejo el micrófono abierto o el chat también para las palabras respectivas de agradecimiento, que yo sé que las tienen. Y también, profesora Natalia, no sé si usted quisiera agregar algo más para poder cerrar esta sesión. No solo agradecer el espacio, muy interesante también las intervenciones. Como bien dijo Pablo, efectivamente podríamos entrar en tema de Estado-Nación, muy interesante porque qué significan Estados-Naciones multiculturales, plurinacionales. Estamos en plenas discusiones de esos conceptos que también significan otras formas de entender y de agenciar la diversidad, así que nada, cualquier cosa, estoy en esa ruca del instituto, o como todo correo UFRO, mi correo es natalia.caniwan@ufrontera.cl, nada de difícil, y ahí cualquier cosa también nos pueden ubicar para lo que puedan necesitar si quieren profundizar en estos temas. Así que nada, chiquillos, muchas gracias también por sus comentarios, que también siempre, como dijo Gustavo, aportan
a uno también siempre está en formación y en aprendizaje, así que nada, muchas gracias. Gracias a usted, profesora Natalia, gracias chiquillos. Los liberamos entonces. Profe, ¿puedo hablar con usted por chat? Marcela, envíame un correíto, todo por correo, no hay problema, ¿ya? Y ¿qué más? Eso, nos estamos viendo ya de vuelta el 27 de octubre. El foro va a estar habilitado mañana. Recuerden que ya les hice enviar los equipos de trabajo, avancen en su participación, en su propuesta de participación ciudadana, para poder revisarse, ¿ya? Así que eso, chiquillos, que tengan una excelente semana, término de semana,